Ahora sí. Muchas gracias. Bien, entonces repetimos. PCR, reacción en cadena de la polimerasa, una tecnología que se está aplicando tradicionalmente, especialmente por este tema de la pandemia, ¿no? Durante toda esa temporada, desde el año, desde 2020, desde enero de 2020, ¿no? Que se ha utilizado esta tecnología como gold standard, les decía anteriormente, superior a cualquier otra de las pruebas que existen hasta el momento, ¿no? Actualmente también se encuentra la prueba de antígeno, la prueba rápida de antígeno, la prueba rápida de anticuerpos, prueba de ELISA, prueba de quimioluminiscencia. Por encima de todas esas pruebas está el PCR. Es superior a todas esas pruebas a nivel laboratorial, ¿no? Es la que ha demostrado tener mayor sensibilidad y mayor especificidad también, ¿no? Sin embargo, en el camino se han ido viendo problemas. Pese a ser la prueba gold standard, han aparecido problemas que se han ido subsanando también a medida que se ha ido conociendo más a este virus. Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa es una técnica muy importante, ¿no? Eh, ha superado con creces a muchas otras tecnologías. Mucho antes del PCR, las pruebas de ELISA eran las gold standard principales en en muchas pruebas, ¿no? Ahora en el tema de la detección del virus por la identificación de anticuerpos, se entiende claramente que no tiene una función diagnóstica, ¿no? No tiene un significado diagnóstico, simplemente indica si la persona produce una respuesta inmune humoral frente al contacto con el virus o no. Esas son las dos situaciones, las dos respuestas que puede dar la prueba de ELISA, ¿no? La prueba rápida de antígenos ha demostrado ser altamente específica, pero no muy sensible, ¿no? Alcanzaba entre 80 y 87% de sensibilidad, por lo cual se había recomendado que se aplique en aquellas personas que están con síntomas sospechosos. Es una buena idea, ¿no? Aplicar en personas que estén con síntomas. Esta prueba del antígeno rápido fue una prueba muy eficiente, muy eficaz, porque se pudo enviar a todos los rincones del país, ¿no? La prueba rápida de antígenos tiene la gran ventaja que no requiere laboratorio, simplemente personal entrenado, ¿no? Y el entrenamiento es breve, no es largo. Entonces es una prueba que ha servido muchísimo, muchísimo, en gran manera, a detectar casos de COVID-19 cuando estos estaban en lugares muy lejanos, ¿no? Donde la tecnología del PCR no tenía presencia en esos lugares, ¿no? Habían poblaciones que tenían que enviar las muestras y esto obviamente a veces significaba un retraso tremendo considerando las restricciones que habían durante la pandemia. Y esto hacía que a veces las muestras no lleguen a destino, ¿no? Se perdían en el camino o llegaban muy tarde, llegaban por decir 1 o 2 semanas después y la respuesta salía 1 semana o 2 semanas también después, así que más o menos como un mes tenía que esperar a alguien para que tenga sus resultados. Mientras tanto ya había muerto mucha gente. Entonces esto era complicado, pero las pruebas de antígeno rápida fueron un gran apoyo laboratorial, un gran apoyo diagnóstico más bien, para la detección del virus en lugares donde el acceso
de la tecnología estaba limitado, ¿no? Entonces, hay que reconocer en ese aspecto. En comparación con las pruebas de anticuerpos, entonces ya se quedó claro que no son pruebas diagnósticas, no sirven para diagnosticar el virus, la presencia del virus. Se ha visto que en general la aparición de anticuerpos IgM al primer contacto es entre los 15 y 17 días de haber hecho contacto con el virus, ¿no? Y esto obviamente es mucho tiempo después para considerar un diagnóstico, ¿no? Si el paciente está en el día número 5, que es donde generalmente empezaban a aparecer los síntomas, la prueba de anticuerpos no lo detectaba, porque estaba todavía sin producción de anticuerpos suficiente para ser detectados. Se tenía que esperar 15 a 17 días para tener resultados confiables. Sin embargo, la presencia de IgM, digamos solamente, no significa que estábamos en el día 15 o 17, ¿no? Podría ser que estuviera en el día 30 y hasta 40, considerando que la infección aún está activa en el paciente, como ha ocurrido en muchos casos, ¿no? La presencia de la IgM persistía mientras el virus no podía ser eliminado del paciente, ¿no? Y obviamente entonces eso generaba una confusión en el tiempo que el paciente estaba cursando la enfermedad. Entonces, las pruebas de anticuerpos simplemente sirven para ver si el organismo ha generado respuesta inmune contra el virus, ¿no? También han habido casos en que el paciente ha sido positivo por PCR, pero negativo por la prueba de anticuerpos, por ELISA, por quimioluminiscencia, porque el paciente jamás llegó a producir anticuerpos, ¿no? Se quedó en una respuesta inmune celular, ¿no? El interferón gamma y las células de primera línea luchando contra el virus sin que logren ingresar a la fase humoral, ¿no? Donde se produciría la síntesis de anticuerpos. Ha ocurrido esos casos también, ¿no? Y también los factores ambientales ahí jugaban un rol porque las personas que estaban inmunocomprometidas, deficiencia inmunológica, en general no producían anticuerpos porque no tenían esa capacidad completa en su organismo y por tanto eso también provocaba que no no den resultados positivos para la presencia de anticuerpos. Ya, entonces, todas estas pruebas han sido validadas, por ejemplo, la prueba de antígeno, la prueba de anticuerpos, todas estas pruebas han sido validadas y refutadas por el PCR, ¿no? La prueba de PCR ha sido la que ha validado a la prueba de antígenos. Le ha dado como gold estándar la calificación de sensibilidad del 80 al 90% según el kit y la especificidad del 95 a 100% también dependiendo del kit. Es la PCR la que ha servido como patrón de referencia para el cálculo de estos valores en la prueba de antígeno. Y de ahí luego se ha lanzado ya a nivel nacional considerando que los resultados eran apropiados y eran válidos para poderlo lanzar en el diagnóstico de esta enfermedad. En el caso de los anticuerpos, más bien han sido descartados poco a poco porque no tenían poder diagnóstico, ¿no? Pero luego fueron siendo importantes para verificar la producción de anticuerpos en la persona, ¿no? Una persona que produce anticuerpos, la probabilidad de que esté saliendo de la enfermedad es mayor porque los anticuerpos van a luchar contra el virus y justamente han sido sintetizados para eliminar el virus y es una forma de defensa endógena del paciente, ¿no? Entonces, de esa manera eran útiles los anticuerpos para ver si la persona estaba respondiendo con anticuerpos.
Pero luego surgió otro problema, ¿no? La presencia de los anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes. El virus tiene una composición compleja, ¿no? De proteínas, lípidos, azúcares, y, la producción de anticuerpos a veces era sintetizada contra sitios que no impedían el ataque del virus. Entonces, esto hacía que se formen anticuerpos no neutralizantes. Y lo que más se espera es tener anticuerpos neutralizantes, que quiere decir que estos anticuerpos bloqueen el ingreso del virus a nuestras células para que no provoquen la enfermedad, ¿no? Entonces también había ese problema. Y obviamente se incorporaron técnicas para detectar presencia de anticuerpos neutralizantes. Bueno, entremos entonces al tema del PCR. Antiguamente, o diremos de inicio, el PCR se basaba en la amplificación. Bueno, se basa hasta ahora en la amplificación de ADN a partir de la muestra, ¿no? La muestra que ha tenido que haber sido procesada para extraer y purificar el material genético, ¿no? Puede ser ADN o ARN. Como en el caso del SARS-CoV-2, entonces ARN, ¿no? Es ARN positivo y por tanto ese sería el producto, ¿no? En, en ambos casos se sintetiza ADN, ¿no? Luego ese ADN amplificado se llevaba a una electroforesis y se corría en un gel, como el que ven acá, ¿no? Y se detectaba la presencia de una banda que indicaba que según el tamaño, digamos que es el control y es la muestra. Entonces, si coincidía con el control, entonces se trataba de la muestra que se estaba buscando, ¿no? Del virus en este caso. Digamos que entonces fuera positivo para SARS-CoV-2 porque está dando en el mismo sitio del control positivo. Más o menos, esa era la electroforesis, digamos, que se realizaba y se realiza hasta ahora, ¿no? Todavía es válido esa prueba, se llama PCR en tiempo final, ¿no? Que requiere llevar a electroforesis al final del proceso. La amplificación, entonces, se basa en la generación de nuevas hebras de ADN complementarias a las dos hebras que están presentes en el genoma, ¿no? En el caso del virus, obviamente una sola hebra porque se trata de un RNA, ¿no? Entonces este RNA previamente es convertido a ADN por una enzima conocida como la retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa sintetiza un ADN que vendría a ser también monocatenario o una sola hebra, ¿ya? Como acá podríamos ver. Entonces ahí es donde se van a incorporar los nucleótidos en forma de nucleótidos trifosfatos. Esos son los componentes que van a estar en la solución de PCR. Ahí vemos un nucleótido trifosfato y aquí está el otro, donde se están incorporando nucleótido a nucleótido, liberando un pirofosfato e formando la cadena siguiente por efecto de una polimerasa. Recuerden que en la replicación estaba la DNA polimerasa. También esta es una DNA polimerasa, es bajo el mismo principio de la, de la replicación. Bajo el mismo principio de la replicación se realiza el PCR, ¿no? Luego la automatización. Aquí podemos ver aguas termales, ¿no? Donde Kary Mullis observó unos bacilos bastante largos que lograban vivir en esta agua caliente, ¿no? ¿Quién podía esperar, ¿no? Que haya vida en un agua que está casi hirviendo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente,
había una bacteria ahí, ¿no? Y Kary-Mullis se llevó un frasco con estas bacterias, hizo la obtención del material genético de este, aquí, y obviamente se pudo verificar que esta bacteria tenía enzimas termoestables, ¿no? O sea, de alta temperatura. Estas aguas termales están aproximadamente a 72 hasta 80 grados. Entonces, más o menos esa era la temperatura óptima de funcionamiento de las enzimas que contenía. Lo que le interesó a Kary-Mullis fue la enzima polimerasa que tenía para sintetizar ADN a esas temperaturas. Entonces, justamente fue esa la enzima que se obtuvo después para el PCR en laboratorio, ¿no? Entonces, en la replicación nos acordamos que participaba una DNA polimerasa. En en el PCR también tiene que participar una DNA polimerasa y esta es la Taq polimerasa principalmente, ¿ya? La Taq polimerasa es una enzima que sintetiza ADN a partir de otra hebra de ADN. Ahora, volvemos un poquito a la replicación, recordemos un poquito. La polimerasa no incorporaba en cualquier sitio, sino que necesitaba un segmento pequeño de RNA para continuar la síntesis ahí. Y se acuerdan de una enzima llamada primasa. La primasa era la que sintetizaba un pedazo pequeño de RNA complementario al ADN molde. Y a partir de eso se podía empezar a funcionar la polimerasa, la DNA polimerasa, incorporando nucleótidos de ADN, ¿no? Y al incorporar los nucleótidos de ADN, se iba formando la cadena de ADN nueva. En la replicación, ¿no? Para duplicar el ADN, entonces se usó ese mismo principio en la PCR. Y así que en lugar de la primasa, de utilizar una enzima primasa para que sintetice un RNA pequeño, ya se le da un primer a esta solución, ¿no? En realidad un par de primers. Más o menos explicaremos esto de esta manera. Este es Kary-Mullis, ¿no? A ver, vamos a tratar de explicar de esta manera. A ver, a ver. Ya. Ya, entonces, eh, a ver, ya. Esta es una de las hebras de ADN, ¿no? Y esta es la otra hebra. Ya. Entonces, aquí está el ADN con sus enlaces de hidrógeno, ¿no? Unidos. Estoy colocando tal vez un poco desordenado, pero más que todo es la idea, ¿no?
Entonces, en el PCR, lo que necesitamos, como en la replicación, necesitamos abrir esta hebra. Entonces, para hacerlo, en el PCR lo que se hace mm, es llevar la temperatura a 95 grados centígrados aproximadamente, ¿no? A 95 grados. Y llevando la temperatura a 95 grados centígrados, este, sí, este es. Llevándola, no sé qué pasó, el color que cambió. No pinta el color que quiero. Verde, color, ya. Eso debe ser, ya. Ahora sí. Ahí está. A 95 grados centígrados, las dos hebras se rompen, ¿no? Se liberan, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Y en la replicación, la primasa incorporaba una pequeña cadena de RNA. En el caso del PCR, entonces, lo que se hace es ya tener unos DNAs pequeños, no RNAs, sino DNAs para no estar tratando de convertir los RNAs, eh, que son flanqueados a los extremos, ¿no? Vamos a imaginar que este es el extremo 5', y este es el extremo 3', ¿no? En este caso, este será el extremo 3', y este el opuesto, 5', ¿verdad? Eh, entonces, las síntesis tiene que dar lugar en ambas cadenas, o sea, lo que se va a hacer es aprovechar ambas cadenas. Para eso, lo que se hace es utilizar un primer, eh, ya. Entonces, se coloca en la posición en el extremo 3' de este segmento, se insertará ahí está, un pequeño segmento de ADN llamado primer, ¿no? Uno de los primers se va a complementar con este extremo del 3' del ADN que ha sido abierto por los 95 grados, ¿no? Eh, obviamente primero se ha abierto y luego para que se complemente
se baja la temperatura, digamos, a unos, digamos, a unos 60 grados centígrados. ¿Ya? Igual acá se va a complementar. Ay, no, no entiendo qué pasa, que no me quiere pintar. Ya. Ningún lugar que. Ya. Ahora sí me imagino que sí. Ok. Voy a hacer un intento más, si no vamos a tener que hacerlo de otra manera. Ya sé, dibujaré aquí mismo, ¿no? Aquí, ya. Voy a dibujar por acá, que es más fácil. Anotar, dibujar, listo. Entonces, que creo que había otra diapositiva más. Otra. No sé qué. No, no, bueno, ya. Perdón por el rayazo. Ya, entonces, ahora sí vamos a dibujar. Entonces, la doble hebra estaba unida, ¿no? Esta es la hebra de la muestra, ¿no? Vamos a imaginar que es de un Staphylococcus aureus, digamos, ¿no? Que estamos queriendo encontrar un gen. Entonces, está de esta manera, luego elevamos la temperatura a 95 grados centígrados. Ya.
Entonces las dos hebras se abren por la temperatura alta que tiene, se rompen los enlaces de hidrógeno, dando lugar a las hebras separadas, ¿no? Las hebras separadas, luego se baja la temperatura a 60 grados centígrados. Ese es el proceso del PCR, digamos. Entonces baja a 60 grados centígrados. Grados centígrados, y es el lugar donde, entonces aquí tenemos a las hebras que están separadas, donde van a tender a juntarse, pero antes les van a ganar unos pequeños nucleótidos, una secuencia de ADN muy pequeña que se llaman primers, que se van a pegar a los extremos del gen que estamos buscando, ¿no? Entonces, uno de ellos se va a pegar aquí en este extremo, considerando que este sea el extremo 3', 5', y el otro se va a pegar a esta otra hebra, ¿no? Y va a formar los enlaces de hidrógeno correspondiente, porque es un pequeño pedazo de ADN complementario al sitio que queremos identificar. Entonces se pega en ese sentido a los 60 grados centígrados. Luego la temperatura sube a 72 grados centígrados. Y lo que ocurre es la síntesis de dos hebras idénticas, ¿no? Por la polimerasa. O sea, 72 grados centígrados empieza a trabajar la enzima polimerasa, la DNA polimerasa, la TAC polimerasa, como habíamos dicho en un principio, e incorpora nucleótidos generando dos hebras nuevas. Entonces, era una sola doble hebra y después de un ciclo se convierte en dos hebras, ¿no? Nuevamente pasa esto en el termociclador, nuevamente sube a 95 grados centígrados, se rompen las hebras, baja a 60 grados centígrados, se incorporan los primers, sube la temperatura a 72 grados centígrados y la polímera se incorpora. Otra vez se duplica el número, ¿no? Entonces ahora sí esto vamos a verlo de aquí. Ya. Ahora aquí sí, yo creo que se puede ver. Ya. Entonces, digamos, genes, digamos, ¿no? Número de amplicones, podemos, o número de productos. Ya. Número de productos. Entonces, al principio teníamos una, ¿no es cierto? Una. Y obviamente, no, pero diríamos aquí en el ciclo cero, ¿no? En el ciclo cero, copias, teníamos solamente una, ¿no? Cuando pasa el primer ciclo, estos se convierten en dos, ¿ve? Cuando empieza el tercer ciclo, perdón, el segundo ciclo, entonces esto se va a convertir en 4, ¿no? Y así se va amplificando el número de copias, ¿no?
Esto obedece a una fórmula que es prácticamente 2 elevado a la n, ¿ya? Entonces está 2 elevado a la n. ¿Ya? O sea que, y n es el número de ciclos, ¿no? Entonces, n igual número de ciclos, ¿ya? Entonces, si por ejemplo acá decimos en el ciclo 3 llegan a convertirse en 8, pero si se cumple acá, ¿no? Tenemos 2 elevado al número de ciclo, ¿no? Al 3, 2 elevado a la 3. Si ustedes utilizan sus calculadoras, tendremos potencia de 2 por 3. Y también me da 8, ¿vean? ¿No? Entonces se cumple esta regla, esta fórmula matemática de 2 a la n, ¿no? Normalmente se corren 40 ciclos, ¿no? En un PCR. Se ha entendido, ¿no? Cómo es que se va duplicando las copias, ¿verdad? Eso es lo admirable del PCR, ¿no? Que de 1 se convierten en 2, luego esos 2 se convierten en 4, esos 4 se convierten en 8 y así se va realizando una reacción progresiva, ¿no? Entonces, creo que hay alguien que quiere ingresar, vamos a ver. Ya, seguimos. Ya. Entonces, si yo hago 40 ciclos, ¿cuánto voy a tener en este punto? ¿No? Entonces, aplico la fórmula. 2 elevado 2 elevado a d 9. Y vean, esta es la cantidad que se tendría, ¿no? 1.0995 por 10 a la 12. Copias, ¿no? Número de copias. Vean, en la copia, en el ciclo 0, o sea, cuando no ha empezado el ciclado, había una sola copia de este producto, de este gen, o de este amplicón, y en el primer ciclo, esta primera copia se convirtió en 2. En el segundo ciclo se convirtió en 4, en el tercer ciclo se convirtió en 8. Y ahora en el ciclo número 40 se convierte en este número, que vendría a ser 1, y hay que completar con ceros, ¿no? 0, 9, 9. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese es el número, ¿no? Entonces, si lo separamos por de 3 en 3, tendríamos ese valor, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1000, 1.000.000, 510 millones, 99.510 millones,
1.099.510 billones de copias. Entonces, como pueden ver, esa es la razón por la que el PCR o la PCR es la gold standard en el diagnóstico laboratorial, ¿no? Porque de una sola copia lo puede convertir en billones de copias, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta cantidad tan extrema es detectable ya por el laboratorio. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Su parte. Espero que sí. Continuamos entonces. Doctor, Sí, buenas noches. Carlos Muñoz le habla. Quería consultarle, sí. en el PCR ¿hay la posibilidad de que exista los falsos positivos y falsos negativos? Efectivamente, muy buena pregunta, doctor. Enseguida le respondo. Ya. Entonces, para responderle al doctor, si pueden ocurrir falsos positivos, sí pueden ocurrir falsos positivos en la siguiente situación. Vamos a mover al... Micrófono, por favor. Ya está. Bien, entonces, para responder al doctor, sí pueden ocurrir falsos positivos en un PCR. Bueno, un PCR previamente, como cualquier otra técnica, tiene que ser estandarizada, ¿no? O sea, una prueba nueva que se incorpora tiene que ser estandarizada y verificada, ¿no? Entonces, por eso no se puede decir que va a salir bien solo porque sea PCR, ¿no? Sino que existen riesgos de falsos positivos y falsos negativos, ¿ya? Los falsos positivos pueden ocurrir cuando da amplificación, se ve amplificación en el resultado final, pero no corresponde al gen que estamos buscando, ¿no? O no corresponde al organismo que estamos pretendiendo identificar. Como ejemplo bien tácito y real, podemos hablar del virus del SARS-CoV-2, ¿no? En el que lo que ha ocurrido con este virus Lo que ha ocurrido con este virus es de que la mayoría de los protocolos de los primeros PCR se han orientado al gen E. Vamos a ver al gen E. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí pueden ver la estructura del genoma viral del SARS-CoV-2, ¿no? Aquí está la región ORF1A, ORF1B, el gen que codifica para la proteína Spike, para la 3A, la E, aquí está el gen E, ¿no? Este es el gen E. Luego tenemos para la proteína M, luego otras proteínas, la proteína N, que también era de interés, ¿no? Un poquito más aquí también podemos ver que en el ORF1, un pedazo del A y el ORF1B, se encontraba la RDRP, vamos a escribirlo. RDRP, ¿no? Se encontraba ahí este segmento,
¿no? Pues codifica en el ORF1B, está codificándose la RDRP. Este nos puede servir como aprovechar lo que hemos aprendido antes. Por eso era importante que ustedes entiendan primeramente replicación, transcripción y traducción para poder hablar a este nivel. ¿Qué es un RF1? ORF, mejor dicho, un sitio ORF y otro sitio ORF. ORF en inglés quiere decir Open Reading Frame, que significaría marco de lectura abierto en español, ¿no? Se refiere a que todo este segmento, recuerden que esto es un RNA primeramente, ¿no? Y que prácticamente es como un RNA mensajero. Todo esto es un RNA dentro del genoma del virus, ¿no? Y en esta parte, de este ORF1A, en este extremo hay un auge, ¿se acuerdan, no? De la secuencia auge, ¿qué significaba? Es donde inicia Es un codón de el codón inicio. de inicio. Codón de inicio de la traducción. Muy bien, doctoritas, se van a apuntar, por favor. Entonces, Ya. aquí hay un auge, ¿no? Y aquí hay un codón de finalización de la traducción, ¿no? O sea, entonces todo esto va a dar lugar a la síntesis de proteínas, ¿ya? Un sitio ORF generalmente es un sitio donde se sintetizan varias proteínas, ¿no? Es policistrónico, se llama esto. Da lugar a la síntesis de más de una proteína. Aquí, por ejemplo, se puede ver la síntesis de la proteasa pseudopapaína, ¿no? Aquí una proteasa. Aquí la proteasa 3CL, ¿no? Todos dentro de un solo RNA mensajero, donde se va a abrir aquí la síntesis de proteínas y aquí va a terminar la síntesis de proteínas. Y en este otro sitio aparece otro AUG en el ORF1B y termina acá con otro sitio de terminación, otro codón de terminación. Y también es poliproteico, o sea, genera varias proteínas. Aquí vemos a la RNA dependiente de RNA polimerasa, que es el famoso RDRP, que se ha utilizado mucho en SARS-CoV-2, la identificación. Aquí la endorribonucleasa, ¿no? Aquí la helicasa, vean cómo está todo su batería para poder trabajar, ¿no? Para sintetizar. Y luego aquí lo que habíamos hablado de la proteína, del gen de la que codifica la proteína Spike, la S, el gen E, el gen M y el gen N, ¿no? Bueno, les decía que inicialmente se habían hecho muchos primers, se habían sintetizado primers para identificar el gen E, que acá viendo tiene una longitud de 220 nucleótidos nada más. Ahora. Doctor, siguen intentando ingresar, dice que se les ha cortado. Ay, qué pena. Aquí estamos admitiendo, ya, estamos admitiendo. Listo. Gracias, doctorita. Entonces, han escogido, muchas empresas han escogido el gen E para la identificación del virus. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? Se vio que este gen E también estaba apareciendo en los coronavirus vecinos. Entonces, no solamente daba positivo para el SARS-CoV-2, sino también daba positivo para otros coronavirus que también producen una pseudoinfluenza en el paciente, pero no es tan significativo. Son resfríos muy pequeños, muy leves y que son coronavirus, ¿no? Recordemos que el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus y por tanto, en este caso tuvo mucha similitud con los coronavirus estacionales, coronavirus tradicionales de los ambientes, ¿no? De los factores de las regiones, ¿no? De la geografía. Y resulta que estos también empezaron a dar resultados positivos porque acoplaban perfectamente con los primers que habían sido diseñados para SARS-CoV-2.
Y así encontraron que el GNE no era ya un sitio muy confiable para diferenciar, para discriminar específicamente al virus SARS-CoV-2. Mientras tanto, algunos laboratorios, en realidad muchos, daban resultados positivos cuando el resultado no era el SARS-CoV-2, sino que era un coronavirus vecino. A raíz de eso, a nivel mundial fue este problema, no solamente ocurrió en Bolivia, ocurrió a nivel mundial. Surgieron nuevos protocolos, ¿no? Donde ya no se identificaba solamente un gen, sino además se adicionaba la identificación de otro gen, ¿no? El kit ENCOM, por ejemplo, un kit coreano, incorpora la detección del gen E en su kit, pero además la detección del gen RDRP, ¿no? O sea que tiene primers para identificar este sitio también, del RDRP, de manera que utiliza el gen E para verificar que se trata de un coronavirus y el RDRP para certificar que se trata del SARS-CoV-2. Entonces, indica, si da positivo para RDRP y da positivo para E, entonces es positivo para SARS-CoV-2. Si da negativo para RDRP y da positivo para el E, se trata de un coronavirus vecino, no el SARS-CoV-2. Si da negativo para ambos, entonces no es ni siquiera un coronavirus. Esas fueron digamos, las explicaciones del inserto de este kit, ¿ya? Más allá todavía otras empresas llegaron más, avanzaron un poco más y se dedicaron a identificar 3 genes, ¿no? El gen E, el gen N y el gen S, por decir, ¿no? ¿Dónde está el gen S? Aquí está, el S más. Y así, entonces empezaron a darse cuenta que para tener resultados confiables con el SARS-CoV-2 era necesario identificar por lo menos 2 genes o más. Entonces, aquellos que detectan 3 genes se volvieron más específicos, ¿no? Y de esa manera se eliminó el riesgo de los resultados falsos positivos. ¿Ya? Volvemos hacia atrás. ¿Ya? Entonces, este es un segmento genético que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Un segmento de nucleótidos, ¿no? Que se puede descargar de internet, ¿no? Y pueden encontrar estos sitios. ¿Ya? Entonces, de aquí es de donde se decide qué primers se van a utilizar. Por ejemplo, yo puedo decidir utilizar, digamos, este conjunto de nucleótidos para hacer mi primer primer y este otro podría ser mi otro primer, ¿no? De manera que yo sé que este tiene que ir en dirección 5'3', por tanto va a ir sintetizando en esta dirección, ¿no? Hasta encontrarse con este. Este tiene que estar al revés para ir en dirección contraria y sintetizar hasta encontrarse con este producto, ¿no? Entonces, este sería el principio de los primers que se utilizan, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, hemos hablado de que ese sería el conjunto de los componentes, pero completaremos esta parte de los componentes del PCR, para que no nos saltemos esta parte, ¿sí?
Ya. Aquí están los componentes de un PCR, de una solución de PCR, ¿no? Para hacer la reacción en cadena de la polimerasa. Tiene que haber un buffer que lleve el pH a unas condiciones óptimas para toda la reacción de los componentes. Este pH normalmente lleva la reacción a 8 hasta 8,5 más o menos de pH, que es la concentración, digo, el pH óptimo para el funcionamiento del ADN, ¿no? Luego, cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es un reactivo esencial. Si no hubiera cloruro de magnesio, no habría amplificación. En otras palabras, la polimerasa requiere del cloruro de magnesio para incorporar los nucleótidos y generar las cadenas nuevas. Los DNTPs, aquí dice mezcla de DNTPs, entonces sabemos que son desoxi-ATP, desoxi-TTP, desoxi-CTP y desoxi-GTP para la incorporación de ADN, ¿no? En forma de trifosfatos, ¿no? Eso habíamos visto por acá, ¿no es cierto? Aquí está como trifosfato, vean. Este está aquí con la desoxirribosa, la base y el trifosfato. Entonces, este trifosfato es el que permite la reacción. Como esto es una bomba prácticamente, un trifosfato es una bomba, entonces genera la reacción suficiente para que se produzca una hidrólisis y el oxígeno del 3' del nucleótido anterior se une al extremo 5' fosfato de la cadena que se está incorporando, ¿no? Y así va creciendo la cadena de a poco, ¿no? Como habíamos dicho, la desoxirribosa, fosfato, y desoxirribosa y otra vez fosfato. Y este pirofosfato se va a liberar, se va a eliminar como pirofosfato, como se ve acá. Y el resultado final va a ser una cadena de este sentido, ¿no? Vamos a ver un extremo 5' y un extremo 3' de la cadena nueva que se está formando. ¿Ya? Ya, entonces, esos son los DNTPs, los nucleósidos trifosfatos que están siendo incorporados. En esta parte hay una variante, ¿no? Algunos kits utilizan desoxiuridina trifosfato en lugar de desoxitimidina trifosfato. Ustedes podrán decir, ucha, qué locura, ¿cómo es posible que quieran incorporar un uracilo en lugar de una timina, ¿no? Si sabemos que el uracilo es parte del ADN, ¿no? Bueno, la razón por la cual se incorpora el uracilo, pero como desoxiuracilo, mucho ojo, no como uracilo del RNA, sino como un uracilo especial, un uracilo sintético es este, ¿no? No es un uracilo natural. Este desoxiuracilo lo que hace es generar cadenas de uracilo durante todo el proceso, obviamente, de la cadena según la secuencia. En lugar de colocar una timina, se coloca un uracilo en todas las partes donde correspondería una timina. Y esto se hace para que al final se logre eliminar ese uracilo después de que termine toda la reacción para la siguiente reacción, ¿ya? Entonces, si han habido sobras, si se han liberado aerosoles con estos amplicones, estos van a tener uracilo en su estructura, ¿no? Y este uracilo va a ser degradado por una enzima que se va a incorporar a la solución y que destruye uracilos monofosfatos, no trifosfatos. Así no daña a los sustratos, solamente daña a los contaminantes. Es para disminuir el riesgo de contaminantes. Simplemente como comentario, ¿no? Otro componente del PCR son los primers, que normalmente son 2, ¿no? Aquí ya les había indicado qué era el primer, ¿no? Lo que complementa un sitio.
Ahora, en el caso que se había dicho del kit ENCOV 2, ¿no? Digo, sí, ENCOV del coreano que utiliza dos genes, utiliza el gen E y el gen RDRP. Entonces, en este caso, por cada gen necesita 2 primers. Quiere decir que en su solución tiene 4 primers, ¿no? 2 primers orientados al sitio E y 2 primers orientados al sitio RDRP. De esa manera sería. Y aquellos que trabajan con 3 primers, Qué barbaridad. Espera poner en el ahorita. Todavía Micrófono, por favor. Micrófono. y aquellos que trabajan con 3 genes, ¿no? Entonces tendrían que tener 6 primers, ¿no? 2 para el gen, digamos, E, 2 para el N y 2 para el S, entonces totalmente 6. Y esos son reacciones múltiples, se llaman, ¿no? Luego el DNA templado, que es la muestra de ADN, pero ya purificada, extraída y purificada en material genético, ¿no? Que puede ser ADN o puede ser RNA, como es el caso del SARS-CoV-2, que se trata de un RNA virus, ¿no? Luego la TAC, DNA polimerasa, la enzima que sintetiza las cadenas, y agua para completar las concentraciones, ¿no? En este caso, digamos, indica agua cantidad suficiente para 50 microlitros, entonces el volumen de reacción de este tubito sería de 50 microlitros. Como pueden notar, las cantidades son muy pequeñas que se trabajan para cada reacción y por eso se pueden trabajar con tubos bastante pequeñitos, ¿no? Bien. Esos serían los componentes. Esta es una cámara de electroforesis donde se hace correr de forma horizontal el ADN amplificado por el termociclador. Migra en dirección del polo negativo. Normalmente el polo negativo es el cable negro, ¿no? Y se coloca el polo positivo en el cable rojo. Entonces la migración siempre va de dirección del negativo hacia el positivo. Bien. Porque el ADN a pH 8 está cargado negativamente, por eso migra, ya viaja en ese sentido. Este es un transiluminador que permite observar el gel una vez que ha corrido, porque el ADN solamente puede ser observado por luz ultravioleta, cuando está teñido con algún colorante que emita fluorescencia a esa longitud de onda. Y para eso se necesita un equipo transiluminador UV para que pueda emitir una luz que excite a las moléculas y generen una emisión de luz, ¿no? Normalmente se puede utilizar bromuro de tidio, Cyber Green y Gold, Cyber Gold, que son tintas que se excitan al ataque con la luz ultravioleta, emitiendo luz en el espectro visible y lo podemos ver nosotros y con eso podemos indicar dónde está presente el ADN que habría migrado. Como habíamos visto acá, aquí, ¿no? Esto se observaría en el transiluminador después de que está impactando con luz ultravioleta y está provocando la emisión de luz visible, ¿no? Y se puede observar ya recién el ADN. Más antes no se puede observar. ¿Ya? Ahí vemos una cabina de seguridad. Esas cabinas en realidad no tienen flujo laminar, solo necesitan estar en el máximo posible de acceso limitado, solamente el ingreso de los brazos para que se puedan realizar los trabajos. Entonces aquí vemos otro gel, ¿no? Que se está viendo cómo saldría. Esto está teñido con bromuro de tidio, por eso da ese color, más o menos rosado, donde se ven las bandas. Estas son las bandas positivas, ¿no? Y estas son amplificaciones inespecíficas
que no tienen valor. El resultado positivo está en estos. Cuando es un PCR en punto final, ¿no? Ya habíamos visto acá los primers, bueno, y a veces van a ver en las secuencias de los primers otras secuencias, o otros símbolos. Los símbolos principales que conocemos son A de adenina, C de citosina, G de guanina y T de timina. Pero algunos primers también tienen R, digamos, ¿no? Van a ver R en su secuencia. Eso significa que puede ser guanina o adenina. Cualquiera de los dos están mezclados en realidad los primers. Una mitad de los primers está con guanina y la otra mitad está con adenina. Y sí puede ser timina o citosina. K, entonces en ese sitio puede haber guanina o timina. M, en ese sitio puede haber adenina o citosina. S, en ese sitio puede haber guanina o citosina. W, adenina o timina. B, guanina, timina o citosina. D, guanina, adenina o timina. H, adenina, citosina o timina. V, guanina, citosina o adenina. Y N, cualquiera de los cuatro, ¿no? Entonces, esas son las simbologías que pueden observar ustedes en algunos primers, ¿no? O sea, pueden decir A, T, C, C, G, están bien, y de repente una Y, ¿no? Y, A, C, T, C, T, C, T, etc. ¿Y esa Y de dónde? Si solamente hay 4 nucleótidos, digamos, ¿no? Digo, 4 bases purínicas y pirimidínicas. 4 nucleótidos, sí, está bien, nucleótidos. Entonces, la Y me indica que en ese sitio puede haber una timina o citosina, que va a reconocer ambos sitios. Entonces, en el caso de el SARS-CoV-2, ya no se ha utilizado estas PCRs de punto final, sino se han utilizado los PCRs de tiempo real. Entonces, en los PCRs de tiempo real, la diferencia es la siguiente. Yo escojo un segmento del gen que estoy buscando para sintetizar mis primers. Digamos que estoy escogiendo este lugar y este otro para los primers, ¿no? Y tengo que escoger otro sitio para la sonda, que tiene que estar dentro de este rango. Entonces puedo escoger que la sonda sea esta. ¿Ya? Entonces, la sonda estaría dentro de la secuencia que va a ser amplificada. Esa es la diferencia con el PCR en tiempo real. El PCR en punto final no utiliza sondas, pero el PCR en tiempo real, por el método Tacman, como se llama así, utiliza sondas, ¿no? Hay PCR en tiempo real que utiliza Cyber-Green, que son intercalantes que van a dar coloración. Se pueden utilizar también, y se puede detectar por PCR en tiempo real. Pero las más populares son las de sonda, que se llamarían las sondas, los PCRs TACMA, ¿no? Entonces estas sondas están acomodadas en el interior del amplicón que se quiere sintetizar, dentro del gen que se está buscando, ¿no? Este sitio sería específico del gen que estoy buscando y este pedacito me va a permitir identificar fácilmente mediante la sonda. Ahora, ¿cómo es la sonda? El tema de la sonda. ¿Cuál es la característica de la sonda? Aquí podemos aprovechar la sonda, ¿no?
Ya les había dicho que la sonda está dentro del amplicón que se está sintetizando. Entonces vamos a dibujar a la sonda. Ahí, digamos que tenemos a la sonda, ¿no? ¿Cuál es la característica de la sonda? Que en el extremo 5', tiene una molécula llamada reportera, ¿no? Y más abajo, otra molécula llamada apagadora o quencher. Entonces, así está formada la sonda, en realidad, ¿no? Una sonda para PCR de tiempo real tipo TACMAN, ¿no? Tiene un reportero, aquí le vamos a llamar R. R. O reporter, le ponemos. Reporter y un quencher. Quencher o apagador, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando esta molécula está en esta forma, que es originalmente al principio, o sea, la solución del tubo de PCR que hemos hablado, donde está el cloruro de magnesio, la polimerasa, los primers, también está esta sonda, y esta sonda está con una molécula reportera y una molécula quencher. La quencher, que se llama apagadora traducido, perdón, traducido se llama apagadora, que es la quencher, ¿no? Inhibe la emisión de luz de esta molécula reportera, ¿no? Entonces, digamos que es dentro del sitio ORF1A que se está buscando. Entonces, digamos que lo acomodamos aquí, ¿no? A la sonda. Estoy exagerando en el tamaño porque es bastante grande la ORF1 y esta sonda es bastante pequeñita en realidad, pero que nos sirva como un ejemplo. Se acomoda ahí. Y la polimerasa lo que hace es, al avanzar, destruye a la sonda, la destruye, ¿no? Porque está interrumpiendo su camino, ¿no? Está incorporando aquí nucleótidos y de repente interrumpe su camino, digamos que sintetizó primers en el sitio ORF1, ¿no? Entonces en el medio me voy a encontrar con la sonda y entonces va a empezar a destruir a la sonda. Al destruir a la sonda va a dejar libres a estas dos moléculas, ¿no? Ya no hay el puente que los tenía ligados, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que la distancia entre estas se va a incrementar, ¿no? Y así es que al final esta molécula va a emitir luz, ¿no? Va a emitir luz. Esta luz va a ir incrementándose a medida que vayan rompiéndose más segmentos, que es a medida que se va amplificando el ADN, ¿no? Y esta entonces va aumentando la luminosidad dentro del tubo, lo cual es leído por sensores del termociclador y los van traduciendo en resultados, ¿no? Bien, entonces más o menos ese es el comportamiento. Aquí por eso vemos al SARS-CoV-2. Ustedes podrían ver cuáles les conviene identificar. Por ejemplo, aquí está una de las tecnologías que de las que les puedo mencionar. A ver.
Esta, ¿no? TACPAD COVID-19 IBD RT-PCR Kit. Es un kit que se está utilizando actualmente bastante, ¿no? Prueba de RT-PCR en tiempo real, multiplexada. Es multiplex porque detecta 3 genes para la detección cualitativa de ácido nucleico del SARS-CoV-2. Entonces ahí vemos cómo son sus componentes. El componente tiene un TACPAD COVID-19 RT-PCR Kit, ¿no? ¿Qué contiene eso? Dice, tiene el ensayo multiplex del TACPAD COVID-19, ¿no? Que es en realidad la presencia del gen ORF1AB, o sea, detecta al gen ORF1AB, los primers están orientados al ORF1AB, a la proteína N, a la proteína S y a un segmento del fago MS2. La pregunta sería, ¿qué tiene que ver ese fago? ¿No? Pues es parte del virus. Si retrocedemos, aquí en la composición del virus no hay ninguna parte de ese MS2. Claro, es que no es parte del SARS-CoV-2, ¿no? El MS2 es un fago sintetizado que va a servir como control interno de la amplificación. Podría ocurrir que la amplificación no se lleve a dar porque algún reactivo ha sido dañado o se ha introducido algo que no se debía, digamos una gota de alcohol. Digamos que estaba limpiando el ambiente y justo uno de los tubos estaba abierto, uno de los tubos de reacción y entró alcohol. Entonces eso inutiliza el reactivo. Y todo me va a dar negativo y yo voy a decir que todo es negativo. Pero esta proteína, digo, este primer MS2, lo que hace es demostrarme si ha habido o no amplificación. Si este MS2 no amplifica, porque está presente todo el tiempo, tiene que amplificar. Si no amplifica, la reacción ha sido inhibida y el resultado negativo es desconfiable, no es confiable ese resultado negativo. Entonces son sistemas de control que tiene el PCR también, ¿ya? El MS2 entonces me ayuda a mí, o sea, el MS2 siempre tendría que amplificar, en el mejor de los casos, ¿ya? Especialmente cuando la muestra es negativa, tiene que amplificar para demostrarme que no hay inhibición de la reacción. Y si no hay inhibición de la reacción, si amplifica el MS2, me indica que no hay inhibición y por tanto quiere decir que tampoco está el virus SARS-CoV-2 y por tanto puedo estar seguro de un resultado negativo verdadero. Aquí dice que tiene un tubo. Aquí dice el control fago MS2, aquí, ¿no? Que tiene 10 tubos, 1 ml, etcétera. ¿A qué temperatura se puede almacenar? Desde menos 30 hasta menos 10, hasta 12 meses, da los detalles, ¿no? Otro componente que tiene es el TACPAD COVID-19 Control, que es un tubo control positivo del COVID-19. Luego tiene un buffer de dilución del control positivo y tiene un Master Multiplex Mix no-ROX del TACPAD, ¿no? Es la mezcla maestra, ¿no? Master Mix, eso es. Ahí está una botella, dice, para que vendría a darle el buffer prácticamente, ¿no? Que le daría las condiciones para que todo esté ahí. Aquí seguramente está el buffer que lleva pH 8,5, está el cloruro de magnesio, están los DNTPs, todos los componentes diferentes a los primers que están aquí, los primers, las ondas. Aquí están los primers y las ondas, y aquí están los demás componentes para funcionar, ¿no? Los DNTPs, el cloruro de magnesio, el buffer, etcétera, ¿ya? Estarían ahí como componentes. ¿Qué sitios va a identificar este kit? Detecta 3 genes, como les decía, el ORF1AB. En realidad no es un gen esto, sino es una región. El gen N, el gen S y el MS2, que es un fago que nos permite verificar que no ha habido inhibición de la reacción. Los fluorocromos que va a utilizar, o sea, ¿cuáles son los reporteros, en otras palabras?
son FAM, BIC, ABY y YUN. En otras palabras, las moléculas reporteras pueden ser diferentes moléculas, no siempre son la misma. Entonces, la más popular de todas es siempre la FAM. Pero otra molécula importante también es BIC, otra molécula que también es importante es ABY y JUN. ¿Por qué nos interesan incorporar diferentes moléculas en este múltiplex? ¿Por qué no colocamos a toditas FAM? ¿Por qué no colocamos el mismo reportero? Bueno, resulta que FAM es estimulado en el color rojo aproximadamente, ¿no? Está por ahí su longitud de onda. El BIC un poco más naranja al amarillo, el ABY más verde y el YUN más azul, ¿ya? Entonces, estas moléculas generan emisión de colores diferentes. Esa es la idea, ¿no? Al emitir un color, el FAM, diferente al del BIC y del ABY y del JUN, entonces se puede diferenciar al FAM de los demás. Y por tanto yo puedo decir es el ORF1, no es el GND, tampoco es el S. ¿Ya? O puedo decir sí, son los tres porque los tres me están dando los colores. La máquina tiene un filtro, el termociclador, que coloca filtro para FAM y si es que atraviesa la luz es FAM. Luego coloca un filtro para BIC y si es que atraviesa BIC es BIC. Luego tiene para ABY y si es que atraviesa es ABY. Y luego para JUN y si es que atraviesa es JUN. De esa manera, este equipo logra leer 4 sitios de amplicones simultáneamente en un solo tubo. Es una belleza, ¿no? Yo puedo identificar los 3 genes del virus y más un control de inhibición para asegurar mi resultado. ¿Cuál es el termociclado en este caso, en este equipo? ¿A qué temperatura se va a someter este equipo? Ya me ha hecho frío. Está haciendo frío aquí en La Paz, tremendo frío. $95. Sí, bueno, primeramente, la incubación, dice acá su protocolo, dice primeramente 25 grados centígrados. En el programa, ¿no? Del termociclador dice que coloquemos 25 grados centígrados. Esto es para darnos una idea de lo que va a hacer el equipo, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con las reacciones? Les estoy dando un ejemplo práctico para que tomen en cuenta que cada protocolo se exige en base a un kit, ¿no? O a menos que ustedes lo hagan, ¿no? Si lo han diseñado ustedes. Pero en este caso, como es un kit, el fabricante propone lo siguiente. Dice, 25 grados centígrados, 2 minutos. ¿Y para qué? Aquí pone el motivo, ¿no? Incubación de UNG. Les había hablado del UNG, es la uracilo N-glicosilasa. Lo que hace es destruir todas las cadenas en el sitio donde encuentre uracilos, pero desoxiuracilos, no uracilos de RNA, ¿no? El uracilo del virus, por ejemplo, en el RNA del virus, es un RNA, ¿no? Tiene oxidrilo en el carbono número 2', digamos, para ser más claros. Mientras que el desoxiuracilo tiene un hidrógeno en el carbono 2' del azúcar. Por eso es un desoxiuracilo. Les hablaba de que era una molécula sintética, no es natural. Pero se utiliza ¿para qué? Para que si ha entrado un contaminante en el tubo de otra amplificación previa, ¿no? Digamos que en el ambiente ha estado circulando esa molécula amplicón de otra reacción, entonces cae en el tubo, va a ser destruido inmediatamente por esta enzima, la
uracil N-glicosilasa, porque la va a hidrolizar y la va a partir, ¿no? Va a romper su enlace N-glicosídico y la va a inutilizar. De esa manera se evitan contaminantes de amplificaciones previas que puede ocurrir, ¿ya? Entonces, a 25 grados centígrados, en 2 minutos elimina todo lo que pudiera haber contaminante, si es que hubiera. ¿Cuántos ciclos? Uno solo. O sea, esperar simplemente 2 minutos y listo. Luego pasas a una transcripción inversa, dice, llevando el tubo a 53 grados centígrados por 10 minutos. En otras palabras, como es un RNA, no se trabaja con RNA, siempre se trabaja con DNA. Se sintetiza el DNA a partir del RNA del virus por la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, la enzima, ¿no? Esta enzima tarda 10 minutos en convertir todo el sustrato de RNA a DNA, ¿no? Entonces, a partir del RNA, sintetiza ADN del virus. Entonces tenemos un ADN complementario, ¿no? Que va a servir de molde para la amplificación. Entonces el RNA no se amplifica directamente. Primeramente tiene que ser convertido a ADN o DNA, como ustedes gusten. Y recién empieza la amplificación. Aquí, primeramente una activación, dice, 95 grados centígrados por 2 minutos. ¿A qué se refiere con esa activación? Bueno, las primeras polimerasas funcionaban desde que estaban en frío, ¿no? O sea, ya estaban a 4, 10 grados centígrados, 11 grados centígrados, empezaban a funcionar, a 20 grados ya estaban funcionando y empezaban a polimerizar sin haberse completado el proceso de los componentes, ¿no? Y esto obviamente generaba amplicones inespecíficos y eso era perjudicial. Por eso es que se trabajaba con mucho hielo para evitar que esto reaccione, etc. Entonces, para evitar esos problemas, se ha sintetizado una polimerasa que está unida a una enzima inhibidora de la polimerasa, ¿no? Esta enzima está pegada a la polimerasa y no le deja funcionar. Entonces, se la lleva 95 grados centígrados por 2 minutos para degradar, para desnaturalizar esa enzima, esa proteína que está unida a la polimerasa, y esta entonces deja libre a la polimerasa, ¿no? Es necesario este tiempo para liberar a la polimerasa. Y una vez que está libre, ya empieza el ciclado, ¿no? Desnaturalización, 95 grados centígrados por 3 segundos, y la hibridación y extensión, solamente todo en uno solo, 60 grados centígrados, 30 segundos. Y esto luego sube otra vez la temperatura a 95 grados centígrados, espera 3 segundos, baja a 60 grados centígrados, espera 30 segundos, sube a 95, espera 3 segundos, baja a 60, espera 30 y así, ¿no? 40 ciclos. Y ya habíamos visto cuántos se forman billones de copias por el ataque, ¿no? Esta es la placa de un termociclador, ¿no? Donde se colocarían los tubos. Aquí sugiere, digamos, que se coloquen siempre un contrapeso. Aquí están los tubos con las muestras y aquí está una tira para simplemente hacer balance y no dejar que la máquina se desbalancee por la distancia, ¿no? De las muestras colocadas. Esta placa alcanza para 96 reacciones, ¿no? Más o menos 94 muestras. Con 95 y el 96 serían control positivo y control negativo, ¿no? Ya. Bueno, ahí quedaremos. La tarea que les voy a dar hoy es identifique un artículo, ¿no? De PCR en tiempo real
O sea, busque un artículo de PCR en tiempo real y explique cómo funciona qué sonda utiliza y cómo funciona esa sonda, ¿ya? Eso es bastante sencilla la pregunta, por cierto. ¿Quedaremos ahí? ¿Está bien? Por favor, nuevamente lo diga la pregunta. Ya, muy bien. Buscan un artículo donde se haga PCR en tiempo real y identifican qué sonda está utilizando eh, en su protocolo y cómo funciona esa sonda, qué hace esa sonda, ¿ya? O sea, tendrían que indicar el reportero es tal molécula, el quencher es tal molécula y el protocolo indica que ese quencher hace estas características, el reportero tiene esta capacidad de lectura, etcétera. Esas cosas que son detalles pequeños, pero que les ayuda a tomar en cuenta, digamos, la importancia de la sonda en una reacción TACMAN, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Doctor, pero ¿qué clase de documento? O sea, cualquier documento donde hable de una PCR. Sí, un PCR en tiempo real, cualquier artículo. Pueden buscar en internet cualquier artículo donde haya un PCR en tiempo real de cualquier identificación, no solo del SARS, ¿no? Puede ser de estafilococcus, de Neisseria, de un cáncer, de cualquiera. Entonces, y que sea en tiempo real para que ustedes indiquen qué hace la sonda que han utilizado y cómo la han escogido. O sea, detalles acerca de la sonda, más que todo, ¿no? Lo que a ustedes, O sea, en realidad lo que tenemos que hacer es la descripción de un procedimiento, ¿no? ¿Eso es? pero solamente en la parte de la sonda, Ah, solamente ya, en esa parte. ¿Ya? ya, doctor. Listo, muchas gracias. No, doctor, gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta Hasta mañana. mañana, doctor. Hasta mañana. Descanse. Igualmente. Doctor, la clase, no se olvide de pasárnosla, porfa, Sí, en sí, la sí. mañana. La voy a pasar, ahorita les paso la anterior y esta ya va a empezar a grabar. Digo, a Gracias. convertir. ¿Ya? Gracias. Rubén, Chao. Hasta mañana, por favor, doctor. gracias. Que pase buena Gracias. noche.